Hola, bienvenidos a mi primer video en YouTube. Estoy muy emocionada porque siempre he querido hacer videos en YouTube. Bueno, si no me conocen, me pueden decir Trinita. Y esta es la primera vez que voy a hacer como un video de terror. Porque generalmente hago videos como de maquillaje, skincare, videos de moda. Pero me encanta consumir el contenido de terror. Desde pequeña que lo veo. Entonces siempre he querido yo también contar cosas de terror. Entonces para este video voy a estar contando historias de terror de Reddit. Porque en Reddit siempre hay historias muy buenas. Así que bienvenido a este nuevo canal que la verdad me emociona mucho tener. Y espero que a ustedes también les guste. No solo voy a estar subiendo contenido de terror, también voy a estar subiendo cosas de makeup y skincare también. Suscríbanse por favor y denle like si les gustó este video, porque de verdad yo encuentro que va a estar muy bueno. Entonces ahora sí, empecemos. Entré a un hilo de hace 2 años que dice: anécdotas de terror 100% reales. Dice: gente de Reddit, cuéntenme aquellas historias de terror que casi nadie les cree, pero que ustedes saben que fue algo completamente real. Primera historia. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros, en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sentía un ambiente muy raro, no en cuanto a las personas, ni tampoco a que yo les caía mal, sino se sentía una vibra muy rara. Uno se da cuenta luego, cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda, varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta. Ok, cosa que no les creí. Todo empieza con un no les creí. Probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde, cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escucha que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo, pues no le tomé importancia y me puse a ver la televisión. Mi esposa me marca el celular y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo le pregunté que quién estaba en la casa, porque claramente había alguien arriba. Creo que no había nadie. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío. Más frío incluso que afuera. Fue donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio, desde ahí le tengo miedo a esos globos. Llegué como de costumbre, no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras. Solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño y cuando salí de ahí, el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé helado en cuestión de segundos. Reaccioné y aventé el globo. Corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando a que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó creo que media hora y se escuchó un ruido abajo. Pensé que ya habían llegado y bajé rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada. Todo estaba apagado. Nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar a que alguien llegara. Mientras estoy esperando, afuera ya casi anochece. Y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal. Y solo veo que la cortina se mueve. Como si alguien estuviera viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí, no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! A mí me daría mucho miedo vivir eso, o sea... Creo que cuando estoy sola en mi casa es cuando más miedo me da de que pase algo así paranormal. ¡Qué fuerte! Yo tampoco volvería a llegar a mi casa sin que estuviera alguien adentro, así que... Aparte del globo, qué miedo. Como que imagínate un globo. Siempre me aparecen esos videos de los globos que se inflan con helio y se van moviendo por toda la casa.
Así como que te están espiando, ¿no? Qué miedo. Vamos con la siguiente historia. Historia número 2. Mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño constantemente. Estar despierto pero no poder moverte o hablar, escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí, etc. A veces hasta 3 veces por noche. Para mí ya era algo normal. Creo que tener parálisis del sueño hasta 3 veces por noche no es algo normal. Pero bueno, sigamos leyendo. Yo sabía que había algo en mi casa. Como dije, somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas hasta que una madrugada, como cualquier otra, me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás, pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo: «Ay papá, ¿qué haces despierta a esta hora? Me asustaste». En ese momento volteó a la cama de mis papás y, oh sorpresa, los dos estaban acostados dormidos. Fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Creo que no era el papá. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy, el recordarlo, me pone nervioso. Mi hermana en cama de mis papás gritando con terror, con la mirada ida viendo a la nada. Mis papás trataban de hacerla regresar en sí, pero era imposible. Su terror era más grande. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que mi hermana reaccionara hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza bíblica. En ese momento mi hermana empezó con náuseas. Decía que sentía que algo dentro de ella quería salir. ¡Qué miedo! Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño porque ella no podía sostenerse de pie. Ya en la taza empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que ella sí sentía como estaba vomitando algo. ¡Oh, qué miedo! Continuamos orando no sé cuánto tiempo más. En un momento ella empezó a hablarle a algo. Ella le gritaba y le decía que ya la dejara en paz. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que en ese momento escuchó una voz que le decía que me golpeara. ¡Qué miedo! Gracias a Dios no lo hizo y de repente, de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daños y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no he vuelto a experimentar parálisis del sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror. Experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. Qué fuerte esta historia, como de una persona que casi pudo haber sido poseída mucho más. Qué fuerte, a mí me daría mucho miedo y qué brígido eso de que después de que todo pasó, ya no le empezaron a dar parálisis del sueño. Probablemente esa cosa le estaba intentando poseer al hermano en vez de a la hermana, pero como no lo logró con el hermano, lo intentó con la hermana. Bueno, es una teoría, no sé si pudo haber sido así, pero qué miedo. Esta historia sí me dio escalofríos, me dio miedito, así que vamos por la siguiente. Historia número 3. Soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenía unos 10 o 9 años. No lo recuerdo bien. Mi papá ha pasado por muchas cosas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Los días de semana me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a la casa de mi papá. Ese fue el primer alquiler de mi papá. Bueno, cuestión que hubo varios fines tranquis. Nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que cuando me fui a acostar cerré mis ojos e intenté dormirme, pero escucho que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era. Era el sonido de una taza de cristal siendo batida con una cuchara metálica. Ahí entendí. Inmediatamente pensé que era mi papá, porque él siempre toma un té digestivo después de comer, y no había pasado mucho tiempo después de cenar.
Le debe doler la panza, pensé, pero no era así. El ruido cada vez era más molesto. Se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos hasta que dije en voz alta: «Pa, ¿te estás haciendo un té digestivo?». Pero nadie contestó. ¡Chin! Lo llamaba cada vez más fuerte: «Pa, papá, papi», pero sin embargo nunca nadie contestó. Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar la ventana de mi pieza desde mi cama. Tenía cortina y se veía como un tubo estaba colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podía entrar. Estuve un largo rato viendo la ventana y de la nada vi una mano saludándome y desapareció. Yo me iría de esa casa en el momento que viera eso. ¡Qué miedo! Ahí es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Lloré en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así. Así que me fui a la pieza de mi papá y le conté lo sucedido llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron ruidos. Escuchaba cómo escarbaban bolsa detrás mío y pasos que se acercaban a mí cada vez más, pero nunca llegaban. Yo considero que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy una maricona, pero tenía 10 años y no se imaginan lo que sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida y que él ha visto cosas peores, que se apoderan de su mente, que hace que vea cosas imposibles o que no están ahí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento, que veo, pero bueno, es eso. Qué fuerte, como toda la historia que hemos leído. Como siempre me daría mucho miedo y si yo veo una mano saludándome así en una ventana, yo me iría de esa casa en ese mismo momento. Oh, de verdad, qué miedo. Supondré que se cambiaron de casa porque dice en un alquiler, el primer alquiler de su papá, así que supondré que se cambiaron de casa. Y eso de que hay gente que puede ser más perceptiva a cosas que no se pueden ver normalmente, yo creo que es bastante real y yo creo que la familia de esta persona tiene esos dones y por eso los pueden ver, como el papá. Bueno, vamos con la siguiente historia. Ya me dio miedito, ya como que ya entré en el mood de terror, como que ya me está empezando a dar miedito. Así que vamos por la cuarta historia. Bueno, verán, hace tiempo cuando yo era niño vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Era una casita grande, humilde, pero nunca nos faltó amor ni comida. Lo raro empieza que estaba a espaldas de otra casa, una casa todavía más antigua. Y en esa casa había un gran árbol gigantesco, de esos árboles que los ves y dices tienen más de 100 años. Y en esa casa, ese árbol en cada temporada de los santos difuntos, que estamos hablando de mediados de octubre hasta finales de noviembre, todas las noches se oía un bebé llorar como si un recién nacido estuviera llore y llore y llore, lo cual sabíamos que era raro, porque en esa casa solo vivía una pareja de adultos mayores con su hijo más pequeño que era soltero. Entonces no nos explicábamos de dónde venía ese sonido. Y los meros días de los santos difuntos, que es 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre de ese sonido de llorar, era bastante malo. Más fuerte y como algo diabólico. Le faltan muchas comas a este relato, me cuesta entenderlo, pero sigamos. Cuando oyes una película, así pones la risa de un bebé que llora feo. Así se oía entre varios vecinos y los niños de la casa nos pusimos a investigar. En la noche. Y se descubrió que todo ese sonido de llorar venía de dentro del árbol. Si dentro no había ningún hueco, nada, era una madera maciza, a pesar de que el árbol era viejo, estaba verde y siempre era lo mismo en esas temporadas. Entonces, la familia con ayuda de los vecinos se derribó ese árbol y se dejaron de oír todos los lloriqueos. Es algo que aún recuerdo y estoy hablando de cuando tenía unos 8 años. Ya tengo casi 40 y lo recuerdo muy vívidamente. Un árbol que llora. ¡Qué miedo! Un árbol poseído por un bebé. ¡Qué miedo! Igual haría como cosa en la noche escuchar un árbol que llore. Como que siento que de la nada ese árbol se podría mover y aplastar mi casita. Bueno, vamos con la última historia. Historia número 6.
Hace unos años, cuando tenía 15 años, era una típica adolescente. Salía con mis amigos todos los días. Un día estaba volviendo a mi casa, que era bastante lejos, por un camino largo de tierra, y sentí que alguien me perseguía. ¡Qué miedo! Sentía como si fuera una persona muy grande, caminando detrás mío. Giré a mirar demasiadas veces, pero no veía a nadie, así que simplemente lo ignoré, pensando en que era parte de mi imaginación. Pues siempre tuve la imaginación muy amplia con esas cosas e intentaba no creer en cosas paranormales. Así pasaron muchos días. Cada vez que volvía a mi casa después de las 8 de la noche sola, sentía que alguien me perseguía. Muchas veces alcancé a ver sombras, pero volteaba y no veía nada. Pasaba casi corriendo esa calle todas las tardes. Claramente me daba miedo pensar en que realmente hubiera algo persiguiéndome siempre que pasaba ahí. Yo, como una adolescente, en ese momento lo vinculé a una capilla con cementerio que había más allá, casi al fondo de la calle, que no tenía salida. Le dije a mi madre que siempre sentía que alguien me seguía en el camino y muchas veces llegué a sentir brisas corriendo repentinamente por mi cabello, o hasta susurros. Mi madre nunca me creyó. Hasta el día de hoy creo que esa capilla tenía algo muy raro. Siempre enterraban mucha gente en ese lugar y también se me hacía muy raro escuchar cantos en ese lugar, los días sábados, en la noche o de madrugada. A lo largo de mi estadía en esa casa, que fueron unos 3 años, siempre aparecían animales muertos por ahí. Como era un lugar medio rural, la gente lo tomaba como algo normal, pero siempre sentí que en esa calle y en sí en ese campo había algo muy tenso. Sin contar el hecho de que una de mis amigas me contaba que desde que su abuela empezó a asistir a esa capilla, había algo diferente en ella. Nunca fui una persona muy miedosa con esas cosas, pero esos meses que estuve pasando por esa calle tarde y me sentía perseguida, fueron de los peores meses de mi vida. Mi madre siempre me decía que era parte de mi mente, que me jugaba en contra con esas cosas. Luego de que salí de ese lugar y me mudé, nunca más volví a sentir esa tensión. Hasta el día de hoy sigo pensando en que esa capilla tenía algo que ver con todo lo que se sentía en esa calle. ¡Qué miedo! Siempre estas historias son de una capilla en un cementerio o al frente de un cementerio. Es muy raro, pero obviamente porque las energías se juntan mucho ahí y claramente los entes y esas cosas rondan esos lugares, entonces es muy brígido como hay muchas personas que logran sentir esas energías. Bueno, esas fueron todas las historias del día de hoy, espero que les hayan gustado mucho. Fue mi primer video, así que en algún momento haré un video con más historias para que pueda ser más largo y lo puedan disfrutar más, así que espero de verdad que hayan disfrutado mucho este video. Yo disfruté mucho haciéndolo, de verdad me dio bastante miedo leer esas historias pero la pasé muy bien y me encanta leer historias paranormales, así de miedo, de terror y todo eso. En el próximo video podría hacer una historia de terror de Reddit, pero de Chile. Daría más miedo igual. Pero eso, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Suscríbanse por favor para más videitos si les gustó y denle like y comenten cuál fue su historia favorita o coméntenme historias para poder contarlas en un siguiente video. Así que eso, muchas gracias por ver.